Cine. Bien, buenas noches, estudiantes. Espero que no haya tenido problema con el segundo Buenas noches, para dicen. empezar. Buenas noches, Licen. Vamos a iniciar la clase. Por favor, Buenas noches, los Licen. saludos y comentarios, hacerlo por el chat para poder iniciar con la actividad. ¿Está bien, estimados? Cualquier duda voy a dejar unos minutitos al final para poder hablar. Mientras tanto, empecemos con la clase de hoy que nos toca ver el tema de libros digitales. Bien, estimados, hoy veremos lo que es el libro electrónico, ¿sí? O libro digital, también denominado. Nosotros habíamos pasado ya por un proceso en el cual habíamos denominado, habíamos visto breve acercamiento sobre la evolución que ha tenido los textos como tal, el texto electrónico, hasta llegar al texto electrónico. ¿Sí? Teníamos que un momento fue dado en una tableta de arcilla, luego ya por un rollo de papiro, luego ya los códigos, luego hasta nuestra actualidad que no manejamos por medio de los redes, por las redes digitales. Entonces nosotros debemos de comprender que, por ejemplo, un libro electrónico tuvo su origen en el año de 1971, inventado por Michael Hart, fundador del proyecto Gutenberg de la Universidad de Illinois. Cuando esta persona empezó a digitalizar una copia de la Declaración de Independencia y le dio vida a la apasionante aventura del libro electrónico. Este pequeño acto que realiza Michael, ¿sí? Marca un hito para todos los textos escritos en la modernidad, puesto que ya incentiva a manejarse por un medio digital ese mismo texto que yo tengo en físico. Esta es la primera forma que toma la cultura escrita digital, ¿sí? Al menos para ya manejarse con los elementos y dispositivos electrónicos que tenemos a nuestra disposición ya en un siglo donde obviamente las tecnologías están a la par con todas las demás herramientas tecnológicas que nosotros tenemos. Cuando nosotros vamos a ver esta historia del libro digital, ¿sí? Vamos a entender también que la evolución de la escritura en ese sentido ha pasado por diversos formatos formales en los cuales se ha presentado un texto como tal. Cuando nosotros, en cambio, vemos en la actualidad a nuestro texto electrónico, audiovisual incluso, porque podemos incluso dar a este libro electrónico varias opciones y diferencias eh, marcadas a lo que, a cómo empezó, como Michael Herr, que solamente fue una copia de un texto ya escrito, puesto en digital, lo que comúnmente nosotros escaneamos un documento, ¿sí? Se da también esta
esta aclaración del aspecto informático, el aspecto informativo incluso, de cómo vamos a manejarnos con estos tipos de textos. Entonces, para nosotros tener en cuenta estos cambios significativos, estos avances a nivel de la escritura, nosotros debemos de entender lo que es en principio un libro electrónico. Cuando nosotros nos referimos a un libro electrónico, nos estamos refiriendo específicamente a cualquier forma de fichero, ¿sí? O documento de formato digital. Este documento, este archivo que yo tenga en formato digital, se podrá descargar de cualquier tipo de dispositivo electrónico que yo maneje. Recordemos que hay varios tipos de recursos electrónicos y dispositivos electrónicos que nosotros manejamos hoy por hoy, ya sea un computador, sea una tablet, sea incluso nuestro propio celular, ya como una herramienta tecnológica para el uso de estos libros. Es más, nosotros podemos tener en la nube, en Drive, varios documentos, varios libros, incluso a nuestro alcance, que también ha sido uno de los beneficios dentro de esta cultura digital y también como libro electrónico. Por tanto, entonces, el libro electrónico se trata de un archivo digital, básicamente. Es un archivo digital eh, en donde, obviamente, nosotros los usuarios, los que vamos a leer ese dispositivo, podamos contener en un software adecuado todos los elementos de un documento físico, pero en un momento digital, que lo podemos visualizar en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿sí? Bajo nuestra propia disposición, en nuestro propio formato y como nosotros lo queramos. Ese es uno de los grandes beneficios. Entonces, complementemos a esta idea. El libro electrónico es un archivo en formato digital. Se puede leer en un dispositivo electrónico. Y obviamente para ser considerado como un libro como tal, deberá de tener que una extensión y formato mínimo para que se pueda decir establecido como un libro. Hay diversos formatos, formas de presentación de los libros, como el ebook, el MOBI, y el más frecuente que todos lo usamos y que lo hemos desarrollado mayormente es de el PDF, ¿no? Que incluso lo realizamos cuando estamos haciendo un documento en Word, escribimos algo y luego pues lo podemos pasar a PDF, un archivo que pesa menos y que sea de mejor acceso, ¿sí? Estos archivos son una extensión, un formato que nosotros le damos a este archivo que nosotros vamos a tener. Como les digo, comúnmente los textos escritos que nosotros tenemos en Word, lo hemos precisado transformarlo en PDF, con un archivo mucho más accesible para las demás plataformas. Es algo benéfico incluso para la accesibilidad que nosotros podemos tener en todo momento. Entonces, un libro electrónico no va a ser otra cosa que una versión, ¿sí? Una versión de un libro en papel, pero en un momento digital. Obviamente, como vuelvo, repito, valga la redundancia nuevamente, se puede visualizar en un dispositivo digital, computador, celular, lectores de libros, hay aplicaciones incluso para lectores de libro como tal de esto, iPad, etcétera, que nosotros podamos tener a nuestro alcance. Debemos conocer que los libros digitales es un término incluso un poco ambiguo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es conocido como libro electrónico, saber libro, ebook, book, ecolibro y libros como tal. Sin embargo, hay cierta distinción en torno a qué, a su extensión, en torno a su contenido, en torno incluso a su archivo a su archivo que se presenta. Siempre va a haber alguna distinción. Decíamos también que es una versión electrónica o digital de un libro en físico.
pero no solamente de un libro en físico, sino también de un texto publicado por medio de World Wide Web, es decir, de la página www, es decir, los archivos que nosotros podemos manejar en los dispositivos digitales, en las bases digitales o otros formatos electrónicos. Todo el texto que esté presentado ahí lo puedo poner en un archivo general y generar un libro digital para el acceso de toda esa información. Cualquier libro en formato digital puede encontrarse en la plataforma en la que hayamos subido, mayoritariamente la plataforma de internet, en la World Wide Web, como repito, en la web. O si no, también podemos guardar este libro que nosotros tenemos en un medio físico, por ejemplo, un flash memory, un CD, etcétera, ¿no? Pero tenemos ese acceso, tenemos ese contenido guardado en nuestros dispositivos. Como les decía, no solamente tenerlo en un momento físico, sino también en diferentes plataformas, tenerlo en Drive, tenerlo en la nube y tener ese documento guardado sin límite de disposición para abrirlo. En un momento pues determinado tengo un tiempo de ocio, tengo un tiempo libre y quiero leer algo, pues voy a mi carpeta de Drive y bajaré mi libro. Y puedo llevarlo a todos lados sin tener que pagar un peso extra o tener que hacer otras situaciones para poder leer lo que pasaba comúnmente con un libro en físico. No podía realizar esas acciones o llevarlo a todas partes porque al final mmm, ocupaba un espacio, ¿sí? La calidad de lectura, en cambio, es como el papel gracias a la tecnología y tinta electrónica. Sí. Sin embargo, también cierta problemática en este aspecto, porque estamos tras una pantalla. Va a deteriorar nuestra vista, va a deteriorar nuestro, nuestra forma de ver. Entonces, hasta cierto punto, ¿qué tan bueno y aceptable puede ser un libro digital para la era? Para leerlo está muy bien. Sin embargo, hay que tener alternativas para poder leerlo con una mayor seguridad, incluso a nivel de la salud. El dispositivo usado para leer estos libros es reconocido como e-reader o lector de libros electrónicos, los más comunes. Pero como lo repito, dependerá de el archivo. Si nosotros tenemos un archivo en PDF, por ejemplo, de un libro que le estamos escaneando, simplemente necesitaríamos un lector de PDF para poder visualizar un libro como un libro electrónico, ¿sí? Yo escaneo un libro y tengo los derechos de autor, pues perfecto, entonces lo voy a escanear y lo voy a publicar en PDF para que todo el mundo tenga acceso a eso, ¿sí? Y entonces, pues, tener esa universalización del contenido. Las características que tiene un libro electrónico tiene una mayor facilidad que un libro en papel. ¿Por qué? Porque tiene una mayor información en lo que nosotros podamos obtener. Es decir, que tiene una herramienta es una herramienta con una facilidad mayor para la lectura y sobre todo en el proceso de lectura, prelectura, durante la lectura y postlectura, tenemos bastantes herramientas que podemos usar para poder incluso informarnos mayormente del tema o incluso contrastar esa información. La estructura como tal de todo este libro electrónico que nosotros podemos sentirlo digital, dependerá también de lo que nosotros vayamos a diseñar como un libro. A veces solamente texto, podemos poner imágenes, e incluso hipervínculos dentro de los mismos textos. Como es un libro digital, lo puedo abrir de manera digital y puedo mantenerlo incluso conectado a la red, a internet. Entonces voy a poder desconectar, voy a poder ir a otros textos dentro del mismo texto, buscar más información, tener mucha mayor accesibilidad a un contenido. Pero eso dependerá tanto de la estructura que nosotros tengamos como del diseño que vayamos a proponer. El proteger los derechos de autor, esa es de suma importancia. Como les decía, aunque es algo muy bueno y factible, por ejemplo, que yo tenga un libro y quiera digitalizarlo, como comúnmente es como nace el libro digital, hay algunos libros que no tengo yo el derecho de autor.
Y en un momento, pues si yo lo publico en la red, lo van a poder bajar, lo van a poder sacar de ello porque no tengo los derechos de autor. Hay algunas plataformas, incluso como Amazon, que venden los libros de manera digital, pero tú pagas por obtener ese libro de manera digital y te mandan el archivo para que tú puedas visualizarlo. Cuando no tienes aquello, hay que proteger esos derechos de autor. Pero comúnmente, esta era, en la era digital, ha dado muchísimo más énfasis en este aspecto porque no se ha podido controlar. Como vuelvo y repito, se puede visualizar cualquier libro, así no se tenga el derecho de autor, pues lo escaneo y perfecto, lo publico y ya está. Entonces, ha habido esa gran problemática y esa gran crítica referente a los libros electrónicos. Obviamente, algunos, ya por este derechos de autor, los libros electrónicos que se tengan no se va a poder ni imprimir ni tampoco se va a poder copiar. Solo los casos que ya se tenga ese permiso como autor, del autor y del editor. Vuelvo y repito, algunos libros que ya tienen esa autonomía o que se diga, ¿sabe qué? Ahora sí puede publicar o puede decir, o doy un acceso libre para este libro, perfecto. Pero más allá de eso, ya no. Compañerito, buenas noches, chicos, buenas noches. Solamente que me regale un minutito, compañero. Siga, compañera, claro que sí. Chicos, buenas noches. Para indicarles que el día de mañana se inician las pruebas, por favor, traten en rendir todos, porque si no rinden, este es el primer examen que les va a perjudicar en sus notas. También indicándole que una vez que ustedes ingresen a dar las pruebas, pues las pruebas son por materias, una vez que ingresen a dar la prueba, ustedes no pueden salir de la plataforma. Por favor, porque siempre ha habido inconvenientes que los estudiantes ingresan, se me ocurre, ingresan a dar lenguaje, pero solamente ingresan, leen las preguntas y vuelven a salir. Cuando ya quieren ingresar nuevamente a dar la prueba, ya la plataforma está cerrada y no se les puede volver a habilitar. Entonces, por eso es recomendable, chicos, que una vez que ustedes ingresen, tienen que terminar de dar toda la prueba ahí para que salgan de la plataforma. Pueden hacer por materias, no sé, pueden dar mañana 2, el miércoles 2, no sé cómo ustedes se acomodan, pero tienen que completar las materias que están estipuladas para ustedes. Eso nomás, chicos, de pronto alguna inquietud. ¿Qué tiempo dura cada examen, Licen? Ya, depende de cada prueba. Hay algunas materias que están de 30 minutos y otras de 40 minutos. Ejemplo, matemáticas sí está de 40 minutos. Ya, Licen, gracias. Ya, si no hay más inquietudes, gracias, compañerito. Puede Disculpe, continuar. buenas Que les vaya noches. bien. Mañana solo hay, mañana también hay clases o solo las pruebas del día de mañana. No, las pruebas están habilitadas al transcurso de que usted tenga tiempo para que sea de día, de noche, de madrugada, no lo sé. Clases normalmente. Ya, ¿Hasta ya, qué gracias, día Vicente. hay que dar los exámenes? Hasta el día viernes, las 6 de la tarde, está habilitada la plataforma sin cerrar. Ahí se cierra ya. El viernes a las 6 se cierra. Por favor, traten de dar antes que se cierre. Ya, Licen, gracias. Listo, chicos. Gracias, compañerito. Puede continuar. Ya, estimada. Bien, continuando con lo que estaba explicando. ¿Sí? Hay los dispositivos para visualizar y leer estos libros. Como les decía, dependerá del formato. Si yo tengo el formato PDF, simplemente necesitaré un archivo de visualización,
una aplicación para visualizar un archivo PDF, no más. Pero algunos otros libros que son ya con derecho de autor, que son ya formales, que he comprado en línea, estos a veces sí van a tener que tener o yo tener un dispositivo específico, un comando específico para poder visualizarlo, un programa como tal. El mayor dispositivo que se puede usar para visualizar un contenido como un libro digital es una computadora. Es una computadora porque tenemos el acceso más de una visualización mucho más amplia, mucho mejor, interactiva incluso. Esta es una máquina que todos nosotros podemos o hemos tenido o podemos tener. Y ahí pues el acceso a estos archivos, a este tipo de libros que vamos a tener, pues será de mucha más, será mucho más benéfico para nosotros para poder incluso sentirnos mucho más apegados a un libro físico como tal. Porque tener en un celular, por ejemplo, a algunas personas se les dificulta muchísimo incluso para la interacción con el propio libro. Entonces, un dispositivo, una herramienta como una computadora personal es una de las más utilizadas para ese tipo de archivos digitales, ¿sí? Recordemos, el libro electrónico siempre va a ser igual un archivo digital. El PDA, que es un ordenador de bolsillo, ¿sí? Generalmente suele ser usado para una organización personal, de itinerarios, agenda personal, agenda electrónica, de bolsillo, también denominada como una mini computadora a mano. Es en principio desarrollada para ser como una agenda electrónica, para el reconocimiento de la escritura, pero también se ha adaptado a estos medios digitales, estos medios de texto, para estar más informados, para estar más conectados con ese aspecto ya de la lectura, esta promoción lectora, esta fascinación por leer, por encontrar nuevos conocimientos, nuevos saberes, etcétera. Obviamente para agrupar este tipo de archivos, incluso para formar eh, nuevas conexiones hipertextuales, que como le decíamos anteriormente, los hipertextos dentro de los textos es solamente un link, un enlace donde cual vamos a poder visualizar varios textos en un mismo texto, es decir, irme de una página a otra que me va a dar mayor contenido y profundidad temática a lo que yo estaba leyendo. Entonces, son usados comúnmente para también agrupar en este sentido, y no solamente ya el texto, sino también videos, sonidos, en un archivo único. Si mantengo un archivo único, incluso dentro del propio libro o fuera de este, en un archivo ya general, puedo incluso complementar aún más la información que ya tengo del propio libro. Y obviamente los PDF, el archivo que más se ha usado y se usa, ustedes lo realizan, ustedes lo usan, ustedes transforman un archivo que ustedes realizan a un archivo PDF. Su tarea, incluso su fotografía que pueden tomar, la transforman en un formato PDF. ¿Sí? Es uno de los formatos en archivo más utilizados en la actualidad por ser un archivo sumamente sencillo de usar y que está al alcance de todos. Como digo, se puede hacer por medio del celular, por medio de la tableta o de un computador. Se lo puede realizar con la misma efectividad. Solamente es transformar. Generalmente ahora todos los archivos que nosotros tenemos en posesión que son de textos, lo podemos transformar en un PDF. E incluso su forma de subir a la World Wide Web, a las páginas web o cualquier indicador o página digital, ¿sí? Es mucho más sencillo, mucho más simple con arrastrar el archivo a este lugar o subirlo directamente, que a veces ya no pesa tanto como para que colapse la propia página. El PDF en sus siglas lo que dice es formato de documento portátil. Eso es las siglas de PDF, formato de documento portátil.
un formato de almacenamiento de documentos digitales independientes de plataformas de software y hardware. ¿Qué quiere decir que es independiente? Es decir, que no se necesita tener una aplicación específica para poder visualizar estos archivos. La mayor parte de dispositivos Android ya vienen con un programa propio para poder visualizar cualquier tipo de archivo PDF. Algunos vienen incrustados algunos programas extras para cual se pueda anotar dentro del mismo PDF, hacer alguna acotación, poner notas, etcétera. Otros pues simplemente para visualizarlo, pero son independientes de estos software y hardware, no necesita más aplicaciones, ni incluso de paga, no necesita, entonces es de acceso universal y incluso trabajando con Microsoft, pues lo tenemos a nuestro alcance de la mano. Es un tipo de archivo compuesto donde nosotros podemos poner imágenes, texto, mapas, etc. Y frecuentemente es la transformación del documento Microsoft Word que nosotros tenemos comúnmente, ¿no? Si hablamos Word, hay una opción de archivo, guardar como, y ahí sale PDF. Entonces podemos convertir directamente de un archivo en Word a un PDF, o incluso teniendo ya el archivo en Word, convirtiéndolo en una página o digital que lo convierta a un PDF el documento. Y así mandamos la información y se puede visualizar mucho más rápido que un documento en Word. Esa es la facilidad y facilidad del PDF. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que nosotros podemos ver y también podemos detallar en torno a los libros electrónicos? En principio, y por el cual se usa muchísimo a nivel educativo, es porque promueve la lectura, este tipo de libros. Promueve la lectura, ¿por qué? Porque hay una universalización de los contenidos, de los libros, de todo, de lo que hay. Entonces, una persona, un chico que está iniciando en el proceso de lectura y le gusta un libro, le llama la atención un libro que no es de aquí, y está en Europa, pero está en digital, pues puede visualizar ese libro con total libertad y así empezar a dar secuencia a su lectura. En segundo tiene un menor impacto medioambiental, porque no estamos usando hojas, no estamos usando un material impreso, no usamos maquinaria, simplemente es la web e internet, un computador, una tablet, un celular, no más. No necesitamos más allá de eso, de un dispositivo electrónico, tener en nuestra carpeta guardado ese archivo y ya, no se va a generar un mayor impacto medioambiental. Asimismo, son más baratos y son más rápidos para producir, como les decía. De un archivo en Word, si yo creo 50, 100, 125 páginas de algo, perfecto, es mi libro. Lo hago de un PDF y ya está. Rápidamente lo he producido, lo he editado y ahora también lo he publicado como libro digital. Cosa que en un momento no se lo podía realizar más que por un proceso editorial. Obviamente, para publicar y para que sea un libro aceptado dentro de la comunidad académica, debe pasar por un proceso editorial y sobre todo una editorial seria. Y aún así, aunque pasan por eso, también lo que se publica de manera digital, pues tiene que pasar por varios filtros. Se editan con gran rapidez y pueden actualizarse cómodamente. Por supuesto que pueden actualizarse cómodamente. Digamos que tengo yo un documento en Word y lo he subido en PDF, luego lo quiero convertir o quiero hacer una modificación a ese libro, pues perfecto, voy a hacer las modificaciones que yo quiera a ese libro digital. Porque está en digital, está el archivo incluso para corregirlo, está un archivo para editarlo. Algunos sí, otros no, obviamente. Pero para los que sí, pues se puede dar esa corrección. Para el editor incluso puede dar esa corrección, puede establecer esa corrección, cosas que tal vez en un momento con los libros físicos tal vez ya no vayan a ocurrir, no se puede dar esa aclaración. Lo que ya está publicado, pues tú no puedes corregirlo, pero tal vez un libro que sí está publicado de manera digital, lo puedes corregir, simplemente descargas otra vez el archivo, corregirás y subirás el mismo archivo otra vez en el mismo lugar donde estaba el otro, ¿sí? Y corriges con esa inmediatez del caso. Facilitan los procesos de investigación, eso ya desde el punto de vista académico, obvio que sí, por toda esa facilidad en torno a buscar información con los elementos hipertextuales de los libros electrónicos. Como hay libros en la web
como académico, como investigador, pues yo quiero buscar cualquier una información específica y me voy a buscar. Voy a Google y pongo sobre algún libro específico que quiera leer y ahí me va a aparecer y ahí voy a poder tener en cuenta todos esos aspectos. Entonces, ese encuentro con el conocimiento, ese encuentro con varios conocimientos, porque hay elementos hipertextuales. Voy a buscar 1, 2, 3, 4, 5 libros al alcance de un clic, al alcance del internet. No necesito ya irme a la biblioteca y buscar horas de horas un libro específico sobre algo que quiero investigar. No voy a tener que esperar a un tiempo a que venga un libro o devolverlo. No, puedo tener ese libro al alcance de mis manos en cualquier momento, en cualquier circunstancia que yo prefiera. Al momento que yo quiera leer, pues entonces ahí voy a sacar mi libro electrónico en mi celular y voy a poner a leer. ¿Sí? Si quiero tener una información investigativa, pues igual lo voy a ver con el momento que quiera. Entonces va a universalizar ese contenido, esos conceptos que hay y yo puedo encontrarlos. Hay un acceso libre en ese sentido. Cosa que tal vez con libros físicos tal vez no pueda pasar, porque si no tengo el libro físico, pues no lo voy a poder leer. No voy a saber de ese contenido, voy a enterarme de ese contenido, no voy a poder seguir generando conocimiento. Una desventaja, en cambio, es que no existe una oferta digital amplia, como el caso de los libros impresos. Siempre se va a preferir, o se ha preferido mayormente los libros impresos, pese a su alto consumo medioambiental. O sea, aún así decidimos consumir libros impresos antes que digitales. Si consumimos libros digitales en vez de libros físicos, incluso sería un poco mejor. Pero también les recuerden que les decía, ¿no? Estar tras una pantalla de un computador o de un celular, pues no te va a beneficiar en toda tu vista. Entonces hay que también mejorar ciertas cosas o tener más cuidado, tener una conciencia para el manejo y uso de estas herramientas tecnológicas para incluso poder ya ahondar en otro problema ya que nos acuña a todos, ¿no? Como el cambio climático. Entonces, una desventaja es que tiene bastantes retos o tiene un reto y un desafío fuerte todavía el libro digital por superar, ¿sí? Que se debe de ir trabajando. Segundo es que no existen soluciones a la piratería digital, como les decía. ¿Cómo se da solución a algo que tal vez está en las redes? Algo que hace muy poco se va a poder parar, no se va a dar con solución. En el momento que ya se escanea ese libro, se sube a la red, va a circular en un montón de sitios. Van a publicar en un blog, van a publicar en una página privada, van a publicar en lo que sea. Se va a universalizar todo ese contenido, ese documento. Entonces es muy difícil controlar esa piratería, ¿sí? Como les decía, hay libros que, por ejemplo, Amazon, tú pides en Amazon, pagas por tu libro y te mandan un libro digital. Pero, ¿quién te da o te asegura que no vayas a hacer una copia de aquello y vas a vuelta a publicarlo o a socializarlo con todo el mundo sin que lo pague? Entonces, si no paga, pues ya no es una paga y una recompensa para el autor, que es por el cual está haciendo ese libro. En tal caso, simplemente lo habría de haber tenido que hacer es ponerlo en público antes de que no suceda estos problemas sobre la piratería digital. Segundo, la dificultad de algunos sectores, países de acceder a la tecnología, países con altas brechas digitales aún. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, tenemos grandes brechas digitales todavía que mejorar. No podemos utilizar solamente libros digitales como tal. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que todavía tiene una brecha digital, no sabe manejar un dispositivo electrónico ni de lo más básico. Y eso obstruye la posibilidad de tener o trabajar simplemente con libros electrónicos antes de con libros físicos. Aún se prefiere trabajar con libros en físico. El valor del libro digital en reventa es casi nulo y la dificultad para guardar derechos de autor, como les decía anteriormente, como una desventaja. Ahora, la parte conclusiva ya de esto es que los libros electrónicos son el descubrimiento de un mundo totalmente nuevo, pero más que totalmente nuevo es la transformación de un mundo que ya lo conocíamos, pero en bibliotecas. Es un mundo del hipertexto, es decir, que puedo leer infinidad de información dentro del mismo texto, empaparme de información, saber, conocer
muchas otras cosas dentro del mismo texto porque estoy incluso conectado a la web, tengo un dispositivo electrónico que usa varios recursos más y así sucesivamente. ¿Sí? A través de esto hemos podido aprender varios tipos sobre la literatura. Hablando de literatura, estamos hablando ya del momento escrito, no del elemento ficcional, ¿no? Sino de los textos, de los libros como tal. E incluso entonces ha hecho un complemento para que el lector o los lectores o que tienen esa conciencia lectora ya se conviertan en un amo de la lectura si no es posible, ¿no? Porque tiene mucha información, quiere leer más, tiene bastante información que leer, se siente feliz y no aburrido. Como vemos en la imagen, tiene varios textos a su elección para poder leer en un momento de ocio. Es un amo de lectura. Puede ser en base a todas las lecturas que una persona puede realizar, puede incluso crear ya una propia historia, puede crear su propio libro, es decir, ya no toma su posición de lector nada más, ahora va a tomar su posición como autor, que sería también muy benéfico. Todo esto se hace a través de medios electrónicos, hay que decirlo. Si es libro electrónico, se hará por medio electrónico, valga la redundancia, pero así es. ¿Sí? Podemos encontrar infinidad de libros, infinidad de información en la web, ¿sí? Y nosotros debemos de poder filtrar cualquier tipo de contenidos que vamos haciendo, porque el hecho de que sea un libro y que están colgados en la red no significa que sean buenos, ¿sí? Tenemos que filtrar también ese contenido. Tenemos que filtrar ese contenido que existe para un libro electrónico, para nosotros poder visualizarlo bien, poder estudiarlo, poder establecer otros vínculos contextuales. Hay que hacerlo. Y como digo, el gran beneficio de los libros digitales en la era digital es que nos mantiene informados. Nosotros nos podemos mantener en constante aprendizaje, tener una información de diversos índoles, de diversos temas, de diversos países, al alcance de un clic, al alcance de un dispositivo electrónico, el que yo tenga, no importa cuál sea. Para conceptualizar esto, hay que decirlo específicamente que el libro electrónico es simplemente un archivo en formato digital. Un archivo digitalizado en base a un texto físico, si se quiere, en algunos casos cuando escaneamos, o un archivo que ha sido creado de manera digital como un documento en Word y